En la tertulia de hoy hablaremos de las diferencias entre flex living y co-living. Además, veremos qué ha pasado con el mercado turístico tras la Dana en Valencia. Por último, hablaremos de tendencia de precios y de población. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva tertulia del inversor. Ya vamos por la número 15 y hemos tenido un pequeño parón, ¿no? Verano, hicimos el lanzamiento de nuestros proyectos de obra nueva, pero ya estamos de vuelta, aunque hoy no estamos todos. Y es que ha sido un inicio de segundo semestre para nosotros muy intenso, pero bueno, estamos con Adrià, nuestro analista, y con Rubén, nuestro advisor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, con energía, ¿no? Embarcados en nuevos proyectos y a ver si vamos sacando más producto en Valencia. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, muy bien. Acostumbrándonos al nuevo horario, ¿no? de invierno, que ya ahora estamos son las 6 y ya es de noche, ¿no? Que cuesta un poquito, pero bueno, bien y nada, con ganas de sacar nuevos proyectos y ver nuevas cositas que tenemos. El último trimestre del año dicen que es el más activo para nuestro sector, ¿no? Hay gente que no quiere pagar impuestos y quiere gastar. Exacto. Y hay gente que tiene que cumplir objetivos y quiere vender. Entonces ahí se hacen muy buenos match. ¿Lo hemos notado de alguna forma? Bueno, creo que ha habido algún inicio sobre todo creo que rebajas de precios que veíamos crecidos. Te iba a decir, nos han aceptado ofertas que han estado paradas que no, y de repente han dicho que sí. Más en producto, ¿no? No tanto en la parte de cliente, ¿no? Al final también nuestro cliente es un cliente más ahorrador, tal. Correcto. O sea que sí que hay clientes de todo tipo, pero la gran mayoría no. Pero sí que tienes a un cliente que está diciendo, oye, quiero ir y gastar X cantidad antes de final de año, ¿no? Sí, alguno hay, pero ya te digo que no es la regla general. ¿Y ese cliente que es más porque tiene una patrimonial o a nivel personal también? Sí, o a nivel personal también hay mucha gente que, o sea, eso por supuesto, o sea, porque está el año fiscal, ¿no? y quiere arreglárselo, o también porque hay gente que es muy estructurada, ¿no? Para esto y, oye, tenía pensado en hacer una inversión antes de que acabe el 2025. Era un objetivo de cerrar la inversión. Es un objetivo, ¿no? Y quiere estar en paz con él mismo, ¿no? Quiere poner el tic, aunque te gastas 200.000 euros, pero tiene que marcar el cumplir objetivos. Sí, no, es verdad, porque hay gente también, pues oye, que muchas veces lo que hablas es que al final esto se trata de ir dando pasos, quiero decir, o hay que buscar lo perfecto ni lo mejor hecho, ¿no? Es hacer, ¿no? Ya se irá perfeccionando, correcto, empezar y ya irás un poco perfeccionando. Está claro que es difícil, ¿no? Ostras, que todo sea perfecto, tal, pues siempre va a haber algo. Siempre hay un pequeño pero, ¿no? La operación perfecta es complicada, ¿no? Lo que es rentable no está quizá en la mejor zona, lo que está en la mejor zona tiene mucha reforma y si está en muy buena zona y no tiene reforma seguramente no sea muy rentable, ¿no? Claro, y normalmente lo perfecto suele ser más tu casa, ¿no? O donde buscas ahí un poco la perfección, que tampoco, siempre te vas a equivocar con la reforma, ostras, tendría que haber puesto esto en este lado, el otro en el otro, tal, y bueno, cositas así, pero bueno, sí que es verdad que esto mucha gente que llega a final de año y ostras, no lo he hecho y lo quiero cumplir. Pues nada, a ver si se animan, ¿no? Parece que los vendedores están aceptando ofertas. Sí. Yo creo que desde que hemos vuelto de vacaciones, Adrià y yo, que llevamos la parte de análisis, sí que nos hemos sentado con muchos promotores, agentes inmobiliarios, propietarios, que sí que están muy activos, que a mí me ha sorprendido, porque estábamos un poco... El verano siempre te preocupa, ¿no? Siempre se te olvida que el verano para todo y te da la sensación de que esto no va a volver y luego vuelve septiembre, realmente no septiembre, octubre. No, octubre, finales de septiembre. Y en octubre además, todo el mundo otra vez te llama, que tiene esto, que tiene el otro, que quiere vender y se activa el sector, ¿no? Sí. Y nosotros se va desperezando poco a poco, ¿eh? Un poco septiembre es como ahí vas con letargo y tal y ya sales y... Es cumplir objetivos antes de fin de año, al final. Sí. Mira, hablando de final de año, traía un tema... Lo veremos a final de año, ¿no? Pero me ha gustado verlo porque me hila con otro que es la inversión inmobiliaria en España, ¿no? Creo que nunca, hasta que no lo vemos en datos, realmente es una pregunta o un dato que no conocemos, ¿no? La gente en general no sabe cuánto se invierte en inmobiliario en España. Hay que entender que dentro de inmobiliario hay muchas categorías, es decir, está el sector living, está el sector hotelero, está el comercial, está el logístico, o sea, hay muchas categorías y todo eso es inversión inmobiliaria de alguna fórmula, ¿no? Yo os traía que este año llevamos invertidos en España, se han invertido, sobre todo fondos internacionales, la gran mayoría, 6.000 millones de euros en España, que es una parte relevante. Nosotros antes comentábamos sobre el PIB, ¿no? ¿Qué porcentaje? Sí, pues seguro que está en el entorno del 5 o 6%, por ahí anda, por eso 1,2 o algo así. 6.000 millones y el último trimestre, ya te digo, me gustaría volver a ver esto, que lo veamos en la tertulia de enero,
para ver qué peso ha tenido el último trimestre respecto a todo el año. Porque no me extrañaría que proporcionalmente fuera más que el resto de trimestres. Es probable. Entonces, y había un estudio que me gustaba bastante, un reportaje que te hablaba de dónde se había dedicado esta inversión, ¿no? Entonces, hay un sector que es el living, que es el que nosotros nos enfocamos, ¿no? No es por nuestro producto de inversión, sino el sector living es todo lo que se refiere a la vida de las familias. Nosotros estamos muy enfocados en la inversión residencial. Entonces, de esos 6.000 millones, ¿qué porcentaje creéis que se va destinado al sector living? No. ¿Un cuarto No sé. o así? No, sí, una cuarta parte, un 25%. ¿Una cuarta o un quinto? 25%. Ha sido un 27%. Pensad que, claro, en general, el resto de inversiones son inversiones, ¿cómo explicarlo? Un hotel o un centro comercial o una nave es una unidad que son muchos decenas o cientos de millones. Es mucho capital. Sí, mucha cantidad. Entonces, claro, 27% en living quiere decir decenas de miles de viviendas. Es decir, creo que el impacto que tiene en la economía el living es mucho mayor que el que tienen otras entidades. Es verdad que un centro comercial te mueve masas y te puede generar un barrio nuevo o te puede generar una ciudad nueva, ¿no? Pues sí, 27%, 1.700 millones de euros. Y dentro del sector living hay, aquí te hablaba de 3, ¿no? Los voy a decir porque yo creo que ya saber esto no lo sabe todo el mundo, pero bueno, te hablaba del flex living, te hablaba del residencial y te hablaba de residencias de estudiantes. ¿En qué orden, qué creéis, qué ha sido la más invertida y la menos invertida de estas 3 tipologías dentro del living? Repítelas, por favor. Flex living, Sí. sector residencial Vale. y residencias de estudiantes. Vale. Yo creo que se ha incrementado y que va a ser mayor el flex living. ¿Ok? Sí, pues es bastante, o sea, es como muy tendencia, ¿no? El tema del flex y el co-living. Entonces yo también creo que es la que más... ¿Y la que ha menos? tirado. La que menos, pues me da que el residencial. Sí, el residencial, claramente. Yo creo que habrá habido una bajada. También yo creo que en absoluto, en números, no es lo mismo construir una finca que lo que estábamos hablando, ¿no? Que claro. construir una residencia de estudiantes. Cuando haces una residencia de estudiantes, mínimo vas a hacer 400, unidades. 500, 600 camas, ¿no? Entonces, al final, creo que también tendrá algo que ver esto. Pues bueno, no vais mal encaminados, habéis acertado una y habéis fallado otra. Habéis acertado el flex living, que ahora hablaremos un poco, pero es dentro del sector living el que más inversión ha tenido, con 708 millones de euros, que es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Es más o menos la mitad, o sea, lo mismo que lo que se ha invertido desde el 2019 hasta ahora. O sea, que está claro que en el sector. en el último año, no sé si asociados por las consultoras, pero las consultoras, Colliers y demás, han comentado que esta era una tendencia que tenía sentido en España y entonces todos los fondos internacionales pues, han ido hacia ahí con 708 millones. Luego el residencial son 525 millones de euros de inversión residencial y dentro del residencial lo separan 2, que es interesante. 223 millones en build to rent, es decir, promociones para alquiler o incluso gente que construye edificios para quedarse, ¿no? Una cosa es construir, nosotros por ejemplo hacemos build to sell to rent, ¿no? Que es construimos para vender, para alquilar, pero bueno, hay mucha inversión de build to rent de grandes fondos o de pequeños fondos como podemos ser nosotros y nuestros clientes y 300 millones en compraventas. Pero bueno, que casi la mitad de lo que se promueve en residencial en España está dentro del build to rent. Es decir, que está claro que el mercado de alquiler en España todavía tiene que crecer y que están invirtiendo tanto en construir para vender como en construir para alquilar. O sea que bueno, que es una buena tendencia saber. Yo cuando he visto digo, me alegra saber que todavía los grandes fondos, ¿no? Antes hablabas del dinero, ¿no? Hay que seguir al dinero. El dinero inteligente. Dinero inteligente. Al final esta gente tiene unos asesores increíbles que están analizando muchos datos, pues todavía se está moviendo a la parte de build to rent, ¿no? O sea que ese mercado todavía existe. Sí, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque al final ha habido una tendencia creciente en el flex living, entonces va a seguir habiendo una mayor brecha en cuanto a la demanda y oferta de vivienda. Te refieres porque cada euro que va a flex living no va a build to rent, ¿no? No va a residencial, no va a residencial de larga estancia, que es, digamos, la demanda más alta. No sé, ahora luego hablaremos de flex living, pero a mí, por ejemplo, he visto la cifra y me ha sorprendido porque o ahora hay un problema muy grande o luego va a haber una sobreoferta, ¿no? Porque si vas a meter 708 millones, se van a construir entre 2 y 3 años, dentro de 3 años va a haber una oferta muy superior a la que hoy. No sé si será mucha o poca porque eso es relativo, pero habrá mucha más de la que hay ahora mismo. Entonces, o creen que va a crecer muchísimo y es un mercado que todavía no existe, pero se va a crear,
Sí. o ahora mismo existe y la gente realmente tiene un problema para encontrar este tipo de estancias. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Y que va a beneficiar por los dos lados, ¿no? Porque crea un mercado nuevo, porque tiene la capacidad de dar vivienda que se demanda mucho pues, a nivel internacional, a nivel desplazados, a nivel todo este tipo de gente. Y luego, por otra parte, lo que es la creación de... O sea, que permitirá que mucha gente pueda optar a la vivienda en alquiler tradicional, ¿no? O sea, muchos pisos de los que hay destinados hoy en día a esa corta estancia y demás se tengan que ir a dedicarse al alquiler tradicional, o sea, porque... Tú ves que como entrarán ese tipo de Exacto. activos, Como gente que ahora hace alquiler de temporada, como ya no irán a sus activos, sino que irán a los profesionales, volverá al mercado residencial de alguna forma. Eso creo, y creo que puede ser bueno. O sea, al final lo que los fondos están viendo es, ¿no? Que Adrián, antes comentabas un dato de cómo estaba creciendo el alquiler de temporada. Lo que están viendo es ese mercado que se están comiendo los particulares. Lo quiero capturar yo porque lo voy a hacer mejor, más profesional, con edificios completos y con más servicios. Nosotros, por ejemplo, somos ese caso en el habitacional, ¿no? O sea, detectamos esa falta en el habitacional, que era todo como muy poco profesionalizado, muy de particular, muy amateur, sin reformar, muebles de abuela. Y nosotros quisimos darle esa profesionalidad, ¿no? Nosotros y luego muchos players que han entrado porque se vio la oportunidad. Pues yo creo que puede ir un poco por ahí. Aparte de que puede ser dos buenas... Creo que puede ser bueno por dos puntos, ¿no? Por profesionalizar y por crear un mercado, ¿no? O sea, que esto va a hacer que algunos activos vuelvan a residencial, larga estancia. Pienso que sí. O que baje el precio del flex living, porque hay gente que no lo hace solo por rentabilidad, claro, lo hace por seguridad jurídica. Exacto. O sea, correcto. No todos los clientes yo creo que este es el punto. Claro. Exacto, yo creo que... La seguridad jurídica. Todo. Exacto. Más que por rentabilidad es por seguridad jurídica. Me parece que ahí entonces, se está llevando... Cuando llega el momento y seas tú, imagínate, tienes un activo, lo alquilas a 1.250 y de repente te ponen al lado un edificio de flex living, obviamente tienes competencia. Y igual lo tienen 200 euros más caro, pero la gente igual por 200 euros se va al edificio nuevo, con sus instalaciones y demás. ¿Qué haces? ¿Bajas el precio a 1.000 euros para mantenerte o te vas a residencial al mismo precio? Es que no es fácil porque al final no deja de ser una inversión, ¿no? Depende, es verdad, si es un inversor que realmente busca cada euro o es alguien que tenía su piso y lo alquila a un sitio que no le dé problemas. Pero realmente ahí habrá una disyuntiva donde tendrás que elegir, ¿no? Rentabilidad o riesgo. Exacto, como o riesgo. Hay que ver el factor de riesgo en ese momento. Exacto. Dependerá de cada perfil, ¿no? Quizá un inversor asume el riesgo y dice, me voy a residencial a pesar de el riesgo, entre comillas. Sí, a ver. Pero el flex living, o sea, si no eres profesional y demás, yo creo que ya tiene bastante riesgo. O sea, en rentabilidad no creo que sea comparable. A muy poca gente le saldrá mejor que haciéndolo tradicional, porque al final, entre periodos que tengas vacío, porque seguro que vas a tener periodos vacíos si no eres profesional, porque no lo vas a tener 2 meses antes alquilado, entre que haces entrevistas, tal, o sea, esa labor que cuesta mucho. Y esto vas a tener ahí vas a tener pérdidas, ¿no? Que quiero decir, no esa pequeña subida de precio, porque al final que puedes incrementarlo un 20 o un 25% el precio. Te iba a decir que ahora esta semana, de hecho Rafa no está porque estamos de compraventas de varios activos, que ahora hablaremos de ellos, pero justo ayer se compraron 8 unidades en un edificio completo, en Calle Denia, en Valencia, un supercéntrico, prime, y dentro de ese edificio parte se va a dedicar a residencial larga estancia y parte a flex living, ¿no? O a mid-term. Flex living, ahora hablaremos un poco del concepto. Entonces quizá dentro de un año igual es poco tiempo, pero dentro de 2 años tendremos datos de que ha sido mejor alquilarlo a 1.250 euros larga estancia, pisos iguales, o ir a 1.450 a media estancia. Podremos comparar vivienda con vivienda en el mismo edificio. Sí, porque ahí son iguales. Claro, y ahí ya está la segunda derivada de aplicando la fiscalidad, ¿no? Y todo esto que es un poco, claro, donde te lo tienes que bajar, en verdad. Es que ahí es donde se ven los números, ¿no? Porque todos los datos. Si sacas 1.400 flex living, 1.200 living, y te puedes hacer la deducción del 50%, estoy seguro de que te va a salir mejor. Claro, pero luego ya entramos en la inseguridad jurídica. Sí, claro. ¿Cuántos de los que han comprado realmente han sido persona física? Persona física... ¿La mitad ha sido persona jurídica? Sí, sí. 2 personas. 2 personas Sí, 3 personas física. 3 personas física. De 5 compradores han habido. Sí, exacto. De 5, 2. Aunque han sido 8 unidades, bueno, habíamos mitad, comprado... Sí, más o menos mitad. Ok, interesante. Pues dentro de 2 años podremos decir realmente en una muestra exacta, misma zona, mismo tipología de activo, mismo diseño, qué tal ha funcionado el mid-term versus el larga estancia. Sí. Interesante. Pues mira,
por hablar un poco más, porque hemos hecho Flex Living, pero cuando hemos hablado de Flex Living, cuando estaba preparando, ¿no? Digo, me surgen dudas, porque Flex Living lo escuchas, lo ves, pero realmente a detalle, ¿qué quiere decir, ¿no? Porque luego está el co-living y dices, oye, yo a veces he pensado, ¿no? Es lo mismo, pero depende de dónde sea, le llaman de una forma o de otra, ¿no? Y he estado investigando un poco y he visto que no es lo mismo, ¿no? Tiene diferencias. Entonces, Flex Living y co-living, ¿no? Que son quizá dos términos que han nacido en los últimos, en España han llegado en los últimos 5 años, más o menos después del COVID, ¿no? Empezaron a resurgir y todo el mundo hablaba de ello, y poco diferenciaciones que hacían, ¿no? Flex Living te habla aquí de que está mucho más centrado en apartamentos, que no tanto unidades residenciales tipo estudio, sino el tamaño es algo quizá un poco más importante, y en adaptarse mucho a tus necesidades de tiempo. Es decir, desde un día, o sea, un mismo apartamento te pueden alquilar desde un día hasta 11 meses. Bueno, obviamente, la estancia mínima 11 días, ¿no? Pero en Flex Living no sé si te hablaba desde días. días. Bueno, ya todo luego depende es que de el Flex Living se puede hacer en depende de terciario. la normativa. Sí, se puede hacer en terciario, entonces no tienes por qué... claro. Bueno, en el caso concreto de Valencia sí que sería el mínimo de 11 días. Sí, claro. no, nuestro Pero caso no. a nivel general, el Flex Living sí, exacto, abarca desde un día. Nuestro caso va a estar dentro de la normativa de Flex Living, no va a estar en turístico, obviamente, pero aquí te decía que desde un día hasta X tiempo, meses, ¿no? Hasta 11 meses. Y que esa adaptación era lo más importante, ¿no? El tema de que, obviamente, el precio no era el mismo, pero que se adaptan mucho a tú que necesitas, te lo vamos a proveer. Y los a partir servicios, de ahí, ¿no? Como limpieza y tal, ¿no? También correcto. Y luego se centraba mucho en el tema de los servicios, ¿no? De que tenías un montón de servicios, incluso que te llegaban a tener acuerdos con peluquerías, con lavanderías, con masajes, o sea, es un sitio donde puedes tenerlo todo, ¿no? Todo lo que necesites lo puedes tener. Y en cambio, co-living, ahora iremos a los específicos y os haré preguntas, pero el co-living estaba mucho más centrado en un espacio estilo, una habitación extra grande con una estancia de cocina y un baño propio. Algo particular, Sí, pero más luego pequeñito, servicios ¿no? compartidos, ¿no? Pero luego Sí. muy centrado en la comunidad y las zonas comunes. Exacto. Sí. Y en Flex Living no te habla tanto de que tengas que tener un coworking y un gimnasio y demás, no se busca tanto el crear una comunidad y conocer a otra gente, sino más tener una necesidad residencial durante un periodo y la quiero cubrir. Y en co-living sí que es alguien que quizá busca rodearse de gente que tenga una forma de vida parecida Entonces, a la de ellos. también- Vale, sí. No, digo, y podríamos segmentar un poco, ¿no? Según la edad que tengas, estás a lo mejor más enfocado en co-living. A mí me gusta hacérmela, ¿no? Para hacérmelo fácil en plan de, ostras, ¿a qué se parecen? ¿No? Pues yo diría que el co-living es como la evolución del habitacional Exacto. y el flex living es como la evolución del hotel, ¿no? Ok. O un apart-hotel, así. Me parece Eso, bien. algo como... Sí. Más Tiene un apart-hotel. Sí, como un apart-hotel, un hotel, ¿no? Al final tienes un poco ese servicio de servicios, de que te limpien, de tal, pero con tu habitación, con todo lo necesario, ¿no? O sea, con un apartamento con de tu todo lo estancia, necesario, sí, exacto, con cocina, tal, que te da un poco... Aquí nuestro querido ChatGPT obviamente te lo estructura todo y ha hecho varias columnas, ¿no? Y te decía, por ejemplo, tipo de alojamiento. En el co-living, habitaciones privadas más zonas comunes. Y en cambio, en el flex living, apartamentos completos, ¿vale? Eso es un poco donde te alojas. Luego te decía, enfoque principal. En co-living, comunidad y estilo de vida. En flex living, flexibilidad y comodidad. Muy centrado en la parte de servicios. Duración de la estancia. En co-living, de 3 a 12 meses. Es decir, son estancias un poquito más largas. Y en flex living, de días a meses. De nuevo, mucho más adaptativo desde un día hasta... Y igual les permiten irse el 25, ¿no? Que eso no es tanto completo, mes, sino oye, marca qué día entras, qué días sales, te sale un precio y eso es lo que tienes. Te hablaba de servicios incluidos, ¿no? Y te decía, en co-living mucho más enfocado en hacer eventos, es decir, aparte del alojamiento te incluye mucho evento en la comunidad para que te conozca. Sí, para crear comunidad. Exacto. Y en el flex living te hablaba de servicios básicos como wifi, limpieza, ¿no? Y otro tipo de servicios. Sí, más enfocados en que tú estés cómodo. El público objetivo, que es donde hablabais, ¿no? En co-living te habla de jóvenes, nómadas y emprendedores, es decir, un rango quizá más junior. También hablaba mucho de gente nueva, es decir, internacionales que vienen a la ciudad y que buscan conocer, ¿no? Entonces, una forma de hacer amigos cuando vas a un sitio nuevo, te metes en una especie de residencia de estudiantes para gente más mayor y tienes ahí una comunidad de gente joven. Sí. Y en cambio, el público objetivo del flex living, profesionales, empresas o expatriados, ¿no? Gente, expatriados lo hablaba más desde el tema de gente que quizás se retira y viene aquí una temporada a pasar 2-3 meses, pues, y que busca algo luxury, top elite, que esté todo... A mí me venía un ejemplo. Bueno, perdona, Adrián, el co-living sería muy, o sea, también podría ser para, si te vas al otro extremo, un poco para la gente mayor, ¿no? Sí. Ahí está la parte de senior Compartiendo- living. el senior. Exacto, es que por Que un se poco empieza a por escuchar esa cosas. comunidad, oye, que al final, pues para una persona, pues en lugar de irte a una residencia quizá más
Impersonal. lo que conoces, ¿no? Como residencia hasta ahora, pues te puedes ir a algo así, que es un poco más moderno. Es un tema de marketing. Claro, Al final, sí, el senior living exacto, es... exacto. Tú ves la residencia y la residencia es un lugar donde nadie quiere acabar, Claro. porque sabes, o sea, si vas a la residencia es porque no te pueden cuidar o porque estás solo, porque no te puedes valer. Entonces, claro, ir a la residencia quiere decir que alguna de estas tres cosas te va a estar pasando en la vida. Sí. Entonces te ponen un marketing, tu propio apartamento, sé independiente, Claro. y al final captas al mismo público, pero te vas a algo un poco más, Sí, sí. más Ubicación, sexy. ¿no? Quizá le pones ahí una ubicación Sí. un poquito más sexy Le también. ponen pues, unas zonas comunes guays y tal. Sí. Y eso. Y luego, lo chulo de esa tendencia, que nosotros pues estamos valorando cosas en este aspecto, es que empiezan a nacer las promociones o los edificios que son co-livings, pero luego las unidades los pueden acceder los particulares, ¿no? Porque normalmente este tipo de edificios es un fondo que es propietario del co-living o del flex living, pero eso no dejan de ser unidades independientes, ¿no? Es decir, oye, el co-living son habitaciones con cocina y demás de un tamaño pues 25 o 30 metros y el flex living son apartamentos quizá un poquito más grandes, de 40 metros, tampoco mucho más 40, grandes 45, exacto. porque al final lo que quieres es poner muchos, ¿no? Pues empiezan a hacer modelos donde tú puedes invertir en estas unidades y ser copropietario de estos bloques. Entonces, está guay porque digamos que acercas lo que es la inversión un poco más institucional, la estás llevando a los perfiles. Entonces, sí que hay proyectos que ya están entrando en este modelo, igual que ha salido lo de comprar tu habitación de hotel, pero claro, aquí estás comprando algo que tiene una estancia completa, ¿no? O sea, aquí tienes tu habitación, pero tiene tu cocina, tiene tu baño, entonces... Es todo una unidad al final, Esto no- lo sí. mínimo necesario, pero luego compartiendo. Luego es verdad que hay que ver si es Servicio. residencial, si es terciario, o sea, claro. puede variar todo eso. Justo quería destacar eso, ¿no? Un poco la inversión institucional en este tipo de activos, ¿no? Al final lo de seguir el smart money este que hablábamos, ¿no? Del sigue el dinero inteligente, pues aquí está entrando mucho dinero, ¿no? Porque en el mercado global, ya no hablo de España solo, sino en mercado global, los fondos están apostando muy fuerte en ello, pues de hecho de 12.000 millones en el 23 están, o sea, se estima que en el 30 el crecimiento va a ser hasta 25.000 millones, o sea, un GAR que es un crecimiento anual acumulado de un 11%, hasta llegar a esos 25.000 millones en el 2030. Entonces, Un 11 acumulado es muchísimo. claro, Porque y cada cuando año sobre el año está, anterior. claro, y un poco cuando normalmente esta gente no se equivoca, ¿no? Quiero decir, ya crearán todo lo necesario para que la sociedad vaya hacia allí, ¿no? Entonces, Ahora te que da hemos- pistas de para dónde puede ir. El otro día, ahora que hemos montado ya toda la parte de promociones para inversores, ¿no? Un poco el Build to Rent, que lo solían hacer grandes fondos, ahora hacemos el Build to Sell to Rent, que es parecido. Al final construimos edificios que cada inversor compra un piso y luego lo gestionamos en alquiler. Y decía, joder, qué guay, porque cada vez lo de comprar el piso suelto de segunda mano para inversores está genial y lo seguimos haciendo, pero cada vez estamos más personalizados y llevamos un producto realmente Más premium, institucional mejor, claro. que estaba realmente reservado hacia los grandes fondos y promotoras y cada vez se nos estamos acercando más al cliente retail, ¿no? Que ahí es donde está el valor, yo creo, de inversiva, de decir, ostras, si no fuera por vosotros no podría acceder a ese este tipo de producto. inmuebles, claro. O sea, cualquiera puede comprar una obra nueva, pero una obra nueva rentable. Hacerla rentable, Sí, ahí esa está parte el problema. enfocada, claro. un build to rent al final para inversores, exacto. claro. Que no sea un único inversor, sino que podamos acercarla a... ¿No? Que tú hablas con BlackRock y demás, ¿no? Y te dicen, pues mira, yo le saco un 6 o un 7 al piso, ¿no? Porque ellos entiendo que le sacarán un poquito más al piso, ¿no? Pero, ostras, pues yo soy Rubén, tú eres Adrià, y le estoy sacando un 5 o un 5,5. Mismo producto. Está mal, o sea, estoy Hombre, invirtiendo en la no misma está categoría mal, de claro, BlackRock claro, sin ser sí. BlackRock ni tener Pero soy competencia, costes que... pero soy competencia, quiero decir, porque tengo un mismo producto, o sea, un producto tan bueno como ellos, un producto, entonces, y lo tengo en el mercado. Y una parte clave es la gestión centralizada, porque tú no puedes competir con BlackRock, imagínate un flex living o un co-living, que cada profesional se gestiona su habitación. Eso va a ser un desastre porque va a haber una competencia de precios, no va a haber una estrategia de revenue, entonces va a ser un desastre. Entonces la clave de esto es, oye, dentro de un edificio que gestiona un tercero, ya sea Quickie o ya sea cualquier gestora, yo tengo mi unidad, pero las gestionan como hacemos el traveling, ¿no? O sea, imaginaos que un edificio de apartamentos turísticos, cada particular se lo gestionará por su cuenta. Sería una locura. Sería un desastre. Sería una competencia desleal de precios. Y no escalas, ¿no? Muchas cosas, quiero decir, no te va a costar igual. La limpieza, La limpieza es brutal, ¿no? Mantenimiento. Claro, limpieza, mantenimiento en estos tipos de sitios, sobre todo contra más flex sea, o sea, contra más corta estancia sea, más caro te va a salir esta parte. Entonces, que esté optimizada en, pues oye, que tú lleves los 100 apartamentos, los 50, los 20, o que solo tengas uno y te tengas que hacer todo eso, no tiene nada que ver. Es que eso es una pasada, que tú como individuo puedas tener el trato del el institucional
eso es donde está un poco la clave de lo que hacemos y lo que queremos construir, ¿no? Y cada vez más centrado, foco en edificios completos. Y lo difícil por nuestra parte. Luego hay que vender todo el edificio, no puedes vender solo... ¿no? Y gestionar a 100 personas a la vez, quiero decir, ponerlas de acuerdo, bueno, que más o menos todos se entiendan. La todo. ventaja también para los inversores, delegan completamente, no tienen que estar encima de no me han alquilado, no me han pagado, no, delegan completamente y solo se preocupan de ingresar la renta, de que le ingresen la renta. Compras, ¿no? Cuando compras en unidades, o sea, cuando compras en bloque, compras un precio unitario mucho menor, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas ventajas. Está claro que seguiremos por ahí y a ver si cada vez entramos en más proyectos de este estilo, a ver si algún día nos subimos a esta ola, que esta es complicada porque como están todos los profesionales, claro, o sea, ganar alguna batalla a los JLL, a los Colliers, a los BlackRock, pues es complicado ganar la batalla, pero bueno, alguna batalla ganaremos. Sí, alguna seguro. Y la inversión en habitacional, que ¿te has quedado en Flex Living? Sí, te decía que en la parte de residencias de estudiantes era 251 millones. La mitad de... Sí, es bastante menos. También es verdad que ha sido el líder durante distintos años, ¿no? Entonces, claro, ser el líder en una categoría de inversión muchos años es o que la categoría creció más de lo que esperabas o de que, bueno, me imagino que es eso, porque tú ya si lo ves venir, el primer año es cuando haces los deals buenos. Ya cuando llegas a todo el mundo, los suelos ya no valen lo mismo y las zonas ya no están disponibles. Entonces, 251 millones es la mitad, es un tercio que el Flex Living y la mitad que venía muy fuerte y este año ha caído, ¿no? Claro. Como todos los mercados, o sea, lo llenas de oferta, ¿no? Nosotros también invertimos mucho en habitacional, ahora estamos más cautos porque vemos que ya no es la ganga que era antes, ¿no? Las rentabilidades no son las que eran antes, ese tipo de activo ha subido mucho de precio porque mucha gente lo ha comprado y el institucional no es distinto. Al final, el suelo que hay grande en X zona, están todos los grandes fondos intentando comprarlo y el precio acaba subiendo de una forma que deja de ser rentable. No, al final también se ha absorbido la demanda que había con la oferta, se ha ido creando oferta, entonces... No es infinita, o sea, al final, no es infinita. Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué temas me traéis vosotros? ¿Algo interesante? Bueno, ¿No hemos hablado de turístico aquí? Sí, no he visto hay inversión en turístico. No. Curioso, porque además yo traigo un tema relacionado con el turismo, los datos turísticos en la ciudad de Valencia tras la DANA, ¿no? que a nivel nacional ha crecido sigue creciendo el turismo en España y a nivel Valencia todo apunta además por la caída que fue en noviembre y diciembre y a partir de ahí todo el año 2025 ha seguido esta tendencia de caída tanto en reservas, en pernoctaciones, en los precios medios por noche en la ciudad de Valencia, que ha habido una tendencia de bajada del turismo, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje? O sea, no sé si lo miran en volumen, claro, porque en volumen de noches es una cosa, en euros exacto. facturados, ¿no? Oye, Sí. ¿cuántos euros han sido todas las noches alquiladas en Valencia? Pues te digo, lo que ha sido, mira, de 2023 a 2024 aumentó un 10,3% para que tengamos un poco tendencia. Sí, exacto. En 2024, en los meses de noviembre y diciembre, no obstante, aquí el 10,3 de subida es de todo el periodo 2024 comparando con 2023, a pesar de que hubo una bajada en noviembre y diciembre de un 7,4 en noviembre y un 6 en diciembre respecto a 2023. O sea que justo tras la DANA... Exacto, ahora estamos hace un año de la DANA. O sea, pues no me parece tanto bajo. O sea, esos meses que son 7 y pico, que bueno, son gente. Es una bajada. Pero la gente igual ya lo tiene reservado. Igual lo que te cae es parte de gente que dice, oye, aunque lo tenga reservado, cancelo. Y parte de gente de último minuto que ya no reserva. Pero igual que tiene sus vacaciones, ¿no? Una vez, entiendo que los hoteles harían su función de llamar, oye, está todo perfecto, un vídeo, tal, para que le vean que esté todo bien. Es Ciudad de Valencia, ¿no? Solo Valencia. Sí, Ciudad de Valencia, exacto. Y en cuanto a... claro, tampoco disponemos del año completo, de la fotografía completa, ¿no? Pero de lo que serían los datos del primer semestre de 2025, de enero a junio respecto a 2024, hubo una disminución del 5,8% de pernoctaciones. Okay. Es una... Realmente, ya habíamos pasado los meses de noviembre y diciembre y tenemos una bajada. Además, en cuanto a clientes internacionales, ¿cuánto estimáis que puede ser la bajada
de pernoctaciones de este primer semestre de 2024. O sea, el global ha bajado un 5%. El global un 5%. Pues nosotros que estamos por aquí por el centro, ¿no? Al menos 2 o 3 días a la semana, no me ha dado para nada la sensación de... Si lo dices porque será un 20%, sí, ha caído. Un 10,8%. Un 10%. También me parece bastante más llamativo. del doble de la media. Creo que todo esto ha sido el input de noticias que han tenido, ¿no? A nivel internacional sobre... Porque este año el resto de España sigue creciendo. Sí, es decir, es algo fenómeno local en Valencia, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, a nivel España, en 2024 sabemos que batió un récord de 93,8 millones de visitantes internacionales. En los 7 primeros meses de 2025 hubo un aumento de un 4,1% respecto a 2024 a nivel España. En el número de pernoctaciones un 7,3% aumentó y en cuanto a nivel de precio un 5,6%. Una tendencia. O sea que este año Valencia no está ayudando a llegar a los 100 millones, ¿no? No, al contrario. Está lastrando. Y luego, tarifa media más alta, pernoctaciones mayores y visitantes. ¿El dato de cuánto ha subido la tarifa media lo tienes? Sí, lo he dicho. Sí, un 5,6% más a nivel nacional. Me parece, sí. Yo he tenido la sensación de notar mucho este año, personal, de notar mucho el incremento de precios este año. No lo había tenido. Claro, pero ¿te refieres en Valencia o...? No, en general, cuando he ido cuando he estado mirando por ejemplo, que tú ves muchos hoteles en Valencia no cogerá. Pero claro, en Valencia, a nivel España ha crecido un 5,6% el precio. A nivel Valencia Ciudad ha caído un 11,6%. O sea, estamos hablando de que baja el número de visitantes, bajan las pernoctaciones, baja la ocupación y baja el precio. Un 11,6% de bajada de precio cuando venimos de un incremento anual de un 10%. Cuando el resto de España sigue creciendo. Cuando el resto de España sigue creciendo. En el resto de España ha subido mucho Correcto. El precio. Esto es algo negativo, pero si es algo que cambia en la mente del consumidor, puede ser una oportunidad. Habrán hoteleros vendiendo sus hoteles o sus edificios de apartamentos con algo de descuento. A ver, es que justo tenemos el ejemplo del edificio que compramos ayer, de Calle Denia, en el que hablábamos de Flex Living o alquiler de larga estancia, que era un edificio turístico. Era un edificio de 8 unidades turísticas que ahora sale del mercado turístico y entra al mercado midterm residencial. Exacto. Creo que vamos a ver más tendencia en Valencia ciudad, y estos datos lo apoyan, ¿no? Lo respaldan, va a haber menos turístico y va a haber más a Flex Living además. Y además, mira, un dato ahora que... ¿Creéis? Sí. Pero fíjate, Rubén, cuando estuvimos analizando esta oportunidad, la de Denia 66, lo que estuvimos viendo es que el turístico, con la subida del coste de la mano de obra y de las operadoras, no era mucho más rentable hacer turístico delegado que hacer midterm, en este caso el barrio de Ruzafa, que es un barrio muy demandado. Es posible que te vayas a otro barrio y el turístico no afecte tanto, igual el midterm sí. Pero la diferencia era tan poca que ni lo planteamos. O sea, intentas sacar una licencia turística y demás. Es que también es que el alquiler está muy disparado. Sí, pero que dices, no, me voy al turístico. Pero siempre el turístico ha sido más puntos. Claro. Hay más desgaste, hay más rotación, tiene una serie de desventajas, una gestora tercera, pero me tengo mucha más rentabilidad. Aquí vimos que no era una gran rentabilidad la diferencia. Claro. Si tú, por ejemplo, la media en Valencia de facturación estará rondando los 40.000, un piso debería, normal, sí. ¿vale? Más o menos, bruto. Debería. Claro, 40.000. Es que le tienes que quitar casi el 50%. Correcto. Mira, solo en comisiones de plataformas de gestión lleva el 40%, claro. Porque va un 18% de Booking y un 20-25%, depende del acuerdo que tengas con la gestora. Te vas casi masiva, si eres un particular, exacto. El IVA no es deducible de la gestora. 25% masiva es un 30%. Claro, ya estás en 20.000. Claro, 20.000. Nos pagó todavía suministros y veremos si luego mantenimiento, mucho más, mantenimiento tal. ¿Y en cuánto lo puedes alquilar? Es que eso es lo que nos pasaba en Denia. Y para que además alquilando en 1.200, 1.400, depende del tamaño. Para que ahora te digan baja los precios y baja la ocupación. Claro, y yo creo que esto a nivel inversor a mí me hace plantearme pues el flex living o alquiler más de larga estancia. Por lo menos en Valencia ciudad. Y además toda la regulación no ayuda porque es una inseguridad y una incertidumbre de si tengo un apartamento turístico en Valencia, ¿qué pasará? Sí.
¿no? No, es complicado, porque sabes que la licencia tienes que renovarla y todavía no hay certidumbre sobre qué criterios te van a pedir para pedir la licencia dentro de X tiempo. Pero, claro... Dentro de las ciudades da miedito, ¿eh? Sí, Claro. claro. El otro día estuve hablando con una persona que se dedica, justo ayer, por una operación turística, y le estuve preguntando sobre el tema de regulación y me dice, es muy curioso porque lo que está claro es que las viviendas sueltas en edificios residenciales no te van a obligar a quitarla, pero te van a pedir la aprobación de toda la comunidad y es algo bastante improbable que pase, salvo que tenga, o sea muy pequeña y conozcas a la mitad o tengas la mitad de los pisos, no vas a poder hacerlo. Es decir, no te obligan, no te lo deniegan, pero te piden algo tan difícil de conseguir que es casi de negártelo. Y me decía, y luego, si tú tienes un edificio residencial con licencias turísticas, aunque tengas todo el edificio, estás haciendo una actividad terciaria, entonces te pueden permitir, o sea, puede ser que llegue un momento que no te lo permitan hacer, porque es un edificio con naturaleza residencial. Entonces, todo el edificio, realizar una actividad hotelera en su conjunto, te pueden decir, no, eso tiene que ser terciario, y para terciario, me decía, la normativa ya no es la misma. Altura de techos, escalera de incendios. Entonces, hay muchísima incertidumbre sobre la parte turística. Hablaba de Valencia, hablaba de la normativa que hay en Valencia. De hecho, hoy hablando con otra persona me decía, es que la normativa de Valencia es peor que la que han puesto en Cataluña casi. O sea, es más restrictiva que la que han puesto en Cataluña. Y Valencia es una ciudad que vive muy del turismo. Claro, por suerte, ¿no? Vemos proyectos como la Gigafactoría que creo que además benefician a Valencia porque será un perfil profesional muy cualificado, muy bien remunerado, que al final ese perfil va a buscar vivir en Valencia. No me veo un ingeniero, algunos sí, pero la mayoría van a querer vivir en Valencia por la oferta y por la cercanía. Muy cerca de Valencia, exacto, ¿no? O muy cerca de Valencia. Entonces, exacto, o áreas así con edificios nuevos y demás. Bueno, eso es interesante porque te diversifica de lo que vive la ciudad, ¿no? No estás tan sobreponderado sobre el turismo, que luego puede pasar lo que puede pasar. Claro. Esa ponderación entre industria y turismo creo que está bien. Creo que el turismo es el motor de España y no lo vamos a perder. No deberíamos. Pero bueno, no deberíamos. es interesante ver lo de Valencia. Como al final tú haces las inversiones a largo plazo viendo la proyección de Valencia, de repente llega algo como la Dana que era inimaginable y te destroza los números. Te corta. Y habrá gente pues con muy malas inversiones o que no están dando el rendimiento que... Claro, yo además creo que es que tú lo decías, mayor inversión en Flex Living, mayor demanda, hay una demanda creciente en Flex Living y los datos turísticos pues no vamos a ver una recuperación inmediata, seguro que se recuperan porque Valencia al final es Valencia, vive del turismo y se va a recuperar, pero no va a ser una recuperación a 6 meses o 12 meses, ¿vale? Entonces, el año que viene ya marcará una antes y un después, porque ya si son 2 años seguidos de caída, ya es una tendencia. Claro, un año es ya no es por un factor. Un año es un traspiés. Claro. No, puede ser el shock, pero que el shock deje una latencia, o sea, un reguero más largo del que te imaginabas, ¿no? Oye, esto va a pasar, pero va a pasar en un año o van a tardar 5 años en que la gente se le olvide lo que pasa. El próximo año no debería ser una tendencia negativa, debería ser mínimo estable. Claro, pues que bajar sobre la bajada ya sería mucho. Claro. Pero bueno, claro, no podemos extrapolar. Puede pasar, no, también puede pasar que a lo mejor se haya eliminado oferta, ¿no? Quizá hay gente que no aguanta un año, no quiere aguantar un año, lo lleva a otra cosa. Y si por ejemplo, imagínate que algún turístico, algún tal, lo han hecho porque no le ha ido demasiado bien, te lo cambia a tradicionales o desaparece, por ejemplo, la finca esta de Denia que estábamos hablando. Son 8 unidades menos de mercado turístico, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, la ocupación tendrá que subir. Sí, al final el mercado se regula, ¿no? Algo es interesante, entra mucha gente, deja de ser interesante, sale la gente, vuelve a ser interesante. Y ahí nos moveremos. Y repeat. Al final... Creo que lo interesante de lo que dice Adri es algo que parecía que todo el mundo iba loco detrás del alquiler turístico en Valencia. Pues oye, cuidado, porque pueden pasar cosas externas que... Imaginaros si nos hubiera parado el tema de los bajos, ¿eh? O sea, de licencias turísticas para bajos que habrían en Valencia, o sea, de bajos turísticos en Valencia, pues hubieran hecho tela, ¿eh? Si tú ahora pones en Valencia comprar pisos por debajo de 200.000 euros y son todos los bajos turísticos que les pilló a mitad de cambio de uso, y ahora son residenciales, pero son residenciales sin licencia turística, que es al final lo que te da valor. Y llegamos a ver ese dato, ¿no? De que un tercio de todo lo que había en venta, en la ciudad de Valencia eran bajos. Sí. Un tercio. Sí, fíjate, ¿eh? O sea, entre que hay muy poco de una cosa y que aquí... Claro. Exacto. Es que hubo mucha gente, bueno, hay algún influencer conocido que dice que le pilló una operación de 800.000 euros de un local, de 800.000 euros haciendo el cambio con el local comprado. Sí, claro, seguro. ¿Qué haces ahí? Porque has comprado un local. Es que ese local... Claro. Es que al final te están vendiendo el local al precio del negocio que ibas a hacer, no al precio...
de la actividad normal de un local. Entonces, Correcto. claro, has correcto. acabado comprando unos precios que no lo vas a recuperar. No. Pero bueno, al final no todo es negativo, sino también he traído datos más positivos, ¿no? Muy bien, eso es. De la ciudad de Valencia. Entonces, vemos esta tendencia de bajada, pero también vemos una tendencia de subida en precios y en demanda de alquiler tradicional o incluso de flex living. Y menor oferta. Ha habido una bajada de la oferta y un aumento de la demanda, así como de los precios de alquiler tradicional. Entonces, claro, son datos que apuntan a que este sector... Continuación alcista, ¿no? Sí, mientras hablabais antes digo, es curioso porque la demanda turística ha caído, pero en cambio la residencial de compra de alquiler en la zona de la Dana ha crecido. Sí, Sí, de hecho, justo ahí traigo un dato yo que me ha parecido muy curioso y por eso lo he querido traer, que es de los municipios, como ayer se cumplió el año, ¿no?, del desastre, como los municipios afectados por la Dana donde más ha subido el precio de la vivienda. ¿Vale? Claro, justo me ha llamado mucho la atención. Es verdad que hay alguno que no fue tan afectado, pero ya, ahora cuando los nombre, ¿no?, veréis cómo nos suenan, exacto, ¿no? Como te suenan todos, o sea, muchos de donde peor lo pasaron, ¿no? Pues según este estudio, ¿vale?, que lo hace una tasadora, el precio medio de las viviendas en estas localidades se sitúa en 1.585 euros. Estamos hablando que hace un par de años la media de estos pisos, o sea, de este precio metro cuadrado, estaría en 1.100, 1.200, como mucho. Este es precio por unidad. Sí, precio metro cuadrado. Precio metro cuadrado de las 100 viviendas de más de 10.000 habitantes. De las 100 población. Todos no han sido afectados en la Dana, pero sí que, como digamos, la metrópolis de Valencia. ¿Y te coge solo obra nueva o te coge todo lo que hay en venta? No, todo. Wow. Claro. Porque ahí nosotros nos encontramos a veces, hay determinadas casas antiguas de pueblo. No cuenta Valencia, que es verdad que no hay tanta obra nueva. Si no cuentas Valencia, no hay tanta. No, pero me refiero que hay unos datos, hay un tipo de activo que desvirtúa, que es típica casa de 3 plantas destrozada, claro, no por la Dana, porque es antigua, que tiene 300 metros y se vende a 100.000 euros, porque hay que ponerle otros 100.000 euros para reformarla. Y eso, claro, te destroza el euro. Cuando hemos hecho algunas estadísticas, dices, es que esto me desvirtúa, porque sale el euro metro cuadrado a 300 euros. Es como cuando vas a poner el precio de alquiler en pueblos y ves oferta de alquiler, un piso en el pueblo o ninguno. Claro. Y dices, ¿cómo está el tema? Exacto. Claro. Pues, 1.500 euros metro cuadrado, o sea, un piso de 100 metros, segunda mano, 150.000 euros de compra. 160.000 euros, ya, prácticamente 158.000. Y además está mezclando sin ascensor. Exacto, claro. Que se vende toda la oferta que hay. Claro, que en realidad... Y además va a ser muy parque de segunda mano, muy poco de obra nueva y va a haber mucho de sin ascensor. Y bueno, y habría que ver porque muchas veces ves 150 metros de superficie y luego llegas a la vivienda son 90 porque te ponen la de elementos comunes, la de la azotea, la del balcón, la de la maceta que saco por el balcón. El otro día lo estaba hablando con un promotor, ¿no? un cliente promotor y me decía por debajo de 200.000 euros no hay reposición en toda la periferia de Valencia. O sea, no hay, porque no puedes construir por debajo de eso y es 200 algo. Nosotros lo hemos conseguido, somos magos, pero no es fácil. No es fácil, claro, pero has tenido que hilar muy fino, terreno, cuánto se ha mirado para sacar este terreno. Hoy estamos analizando otro proyecto, ¿no? Ojalá sea nuestro próximo proyecto y lo mismo. O sea, 3 personas analizando cómo no perdemos buscando metros. Suelos por todo. Es que primero no hay suelos, los costes están disparados y luego burocracia y demás, ¿no? La mano de obra. Mano de obra, exacto. Coste de materiales, no hay suelos, o sea, es que es como el... Ahora la mitad de los que yo he conocido los últimos meses, muchas personas, más o menos la mitad, eran constructores, porque tienen lo más escaso, que es la mano de obra. Entonces dice, a ver, si yo tengo lo más escaso, me personalizo un poco, busco un técnico de promociones que me explique cómo va esto de pedir un préstamo bancario y ya está. Si lo importante lo tengo yo, los 30 tíos que tienen que montar el ladrillo los tengo yo. El suelo, pues bueno, ya veremos lo que hay y venderlo, eso sabe todo el mundo que no es un problema ahora mismo, no es un problema de demanda. Entonces, los constructores, yo no sé cómo era antes porque no estaba en el mundo promotor, pero ahora la mitad son constructores. Dice, es que para que gane dinero el otro tío en un negocio que no tiene riesgo de demanda y yo controlo los costes, que el riesgo que hay, el riesgo promotor ahora mismo es un riesgo de cuánto me va a costar construir el edificio. Porque yo lo voy a vender hoy a un precio
y tú vas a tardar 24 meses en construirlo. Entonces, yo me fijo el precio que voy a cobrar hoy, pero lo que me va a costar no me lo fijo. Ningún constructor te lo fija hoy, te hace un borrador y te hace una estimación de precios, pero si mañana le suben el 50%, te dice, o me lo pagas o me voy. Sí, y más quieras. Con todo, quiero decir, ahora todos se cubren mucho más, pues desde el COVID y tal, pues todos se cubren mucho más porque claro, puede pasar cualquier shock, Dana, COVID, tal, la Dana mucho menor. La próxima tertulia quiero que venga José, nuestro técnico de promociones, y que él cuente cómo han pasado de un proceso de licitaciones, donde tú lanzabas y te llegaban ofertas cerradas a un proceso que llama de economía colaborativa, de un approach mucho más blandito, nada de oye, venga, vamos a hacer esto juntos, ¿qué margen tienes? ¿Cuánto crees que va a costar? Venga, pues súmame aquí, quítame aquí, porque eso de ir a la constructora y decirle, da un precio cerrado, con un contrato muy duro, tal, no pasa nadie. No pasa esto, no te preocupes. Sí, yo me voy no te preocupes, a otro proyecto. Se han juntado dos cosas que tú dices que tienen una demanda brutal, o sea, pueden elegir con quién trabajar y con quién no, y un poco pues han aprendido de haberse muchos estado fijado en un precio que han tenido que cumplir tal y dicen esto no me vuelve a pasar. Obviamente que he perdido, ya no vuelvo aquí mucho dinero. A prometer. Claro, no me anclo en mano, es complicado. No me anclo en un presupuesto, ¿no? Pues eso cuando venga José molará porque lo contará de su experiencia, que ha hecho más de 2.500 viviendas y lo contará muy en detalle. Claro. Bueno, continúo un poco con esto, lo que hablábamos, pues casi 1.600 euros el metro cuadrado en toda, o sea, en lo que es el área de Valencia, sin contar Valencia capital, ¿vale? Con un alza del 16,81 interanual, ¿vale? Es fuerte, sí. Frente al 14,67 que se ha aumentado el promedio provincial, o el 13,07 en las 163 localidades no afectadas. O sea, quiero decir, aún habiendo sido afectadas, ha subido bastante más que las otras, ¿no? Entre 2 y 3 puntos más. No es que haya subido, sino que además entre 2 y 4 puntos más. Exacto. Vale. Esto nos dice que al final la zona de la Dana o gran parte de la zona de las localidades afectadas es la mejor periferia, ¿no? Es la más demandada, ¿no? Sí. Entonces, luego aquí destaco unas cuantas, bueno, las destacaba el artículo, las he recogido, que las ciudades o las localidades que más han subido, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, Alginet, ¿no? Que es una que se mete casi un 40, un 38%. Arriba. ¿Vale? Es arriba y se pone en 1.214, o sea que estaría por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado y pasa a 1.214, ¿no? Quiero decir, pero es una localidad que justo se ha quedado en el medio, ¿no? Es una localidad que no le afectó porque no era Alcudia, Cullera, tal, que fue por el río Xúquer, y luego los del Barranco, que son más los de Catarroja, Paiporta, Picaña, Massanassa, todos estos, ¿no? Y se ha quedado ahí un poco un 38% arriba. Albal, que fue una zona muy afectada, o sea, estaba al lado de Catarroja y no tan afectada como Catarroja, pero muy afectada también, un 35%. Benetúser, muy afectada, al lado de Alfafar, Catarroja, de los pueblos más afectados, un 35%. Es verdad que está un poquito más alto que el resto, o sea que Alfafar, Sedaví y tal, que va bajando hacia la Albufera. Y luego Silla, que también es un pueblo que se quedó un poco en el medio, o un 34, Massanassa, que fue muy afectado, un 31, Torrent, que fue también... Torrent lo que pasa es que es muy grande y fue afectado, no todo, sino... Claro, una parte solo. Exacto, una parte solo, todo lo que más da Laia y todo Alacuás y todo esto, un 28, casi un 30, Paiporta, que fue el más afectado de todos, Paiporta Picaña, un 26, Alfafar, 25, o sea, todos los pueblos... ¿Desde qué año te coge? Esto es un interanual. Interanual. Esa es una barbaridad de incremento y más después de todo lo que ha pasado. Claro, veníamos comentando, ¿no? Que ha caído la demanda turística y ha subido residencial, pero no me imaginaba que tanto, claro. Me parece una barbaridad. Yo creo también que a lo mejor en muchos es porque también la oferta se habrá agotado. Se habrá ido, o sea, habrá muchos pisos que habrán salido, ¿no? Porque estén mal, o mucha gente que haya tenido que comprar, ¿no? Porque el suyo se haya, ¿sabes? Y haya tenido que comprar. Perdido. Sí, pero bueno, que aún así, por ejemplo, hay pueblos como Silla, tampoco es tan inmediato, o creo como que Alginet, que no estaban afectados y que claro, que no han seguido sido esa tendencia. Exacto, y son burradas, o sea, es una burrada, ¿no? Lo que ha incrementado, ¿no? Para la próxima tertulia tienes que traerte la Horta Nord, ¿no? Tienes que traerte al otro lado. Exacto, a ver qué ha pasado en Massa Magret, ¿no? Donde estamos con la promoción, Álvarez del Soleil, Tabernes Blanques, para ver si es un tema que
es más la tendencia de crecimiento de la periferia Sí. de Valencia, que es una tendencia global, Brutal. que está claro que está ahí, o tiene que ver con esto Claro, que ha pasado? justo traigo otra cosa que me parece súper relevante y que lo vamos a hilar muy bien con cómo está subiendo la periferia de Valencia, a pesar de lo de la Dana y tal, y la previsión, ¿no? Traigo una tabla que es del incremento neto de población, esto es del INE, ¿vale? Quiero decir que lo hace el INE, no es de nadie, o sea que es oficial, ¿no? Que tiene bastante peso. Sí, peso. Incremento neto de la población por comunidad autónoma en el periodo 24-39. O sea, en los próximos 15 años, ¿cuánto se va a incrementar? Previsión. Exacto, porque Incremento neto. Claro, es decir, oye, los que salen menos los que entran, no solo los que vienen. sí, Es sí, importante, sí. es decir, oye, Exacto. ¿cuántos Sí, habrán sí. de más? Neta, exacto, neta. Aquí lo he rescatado de un artículo que lo escribía en Twitter, ¿vale? Que ponía el tuitero que lo elaboró, ponía que cómo era, o sea, invertir en el sector inmobiliario, perfecto, pero cuidado donde inviertes, ¿no? Un poco a medio o largo plazo, que tengas en cuenta que no todas las ubicaciones ni todos los sitios pues son iguales, ¿no? Entonces, aquí marca eso, ¿no? El incremento, ¿vale? Leo así un poco los más importantes, ¿vale? Sobre todo los que más crecen, que me parece muy, muy relevante. Por ejemplo, pues Cataluña se mete casi un 16 más, Madrid un 15, Comunidad Valenciana la que más, un 19, ¿vale? Por esto decía lo del tema de a pesar de... Comunidad Valenciana, va por comunidades. Sí, va por comunidades, ¿vale? No es tan local como esto, pero bueno, si la Comunidad Valenciana crece 1 millón, pues seguramente 500.000 vayan a Valencia, 300.000 a Alicante y 200.000 a Castellón, ¿no? O incluso yo te menos. diría que entre Valencia ciudad y área metropolitana el crecimiento va a ser un 70 o un 80%. Sí, bueno, no sé, sí, un 60 fácil. Alicante también tiene buena previsión, ¿eh? Pero el problema de Alicante es que no tiene periferia. No, Alicante, no. Claro, no, cuando hablamos pero, de Alicante, hablamos de Alicante ciudad. Pero Cuando Alicante hablamos de le pasa Valencia como Málaga, ¿no? Que tiene esa provincia tan buena, ¿no? Quiero decir, porque tiene poblaciones, por ejemplo, poblaciones como Denia, como Javea, se prevén que... ¿Se prevé que crezcan? Sí, un en torno a un 10%. 30. Bueno, un 10%. Sí, pero a bueno, nivel de de 50 a 60.000, por ejemplo, Denia no llega a 50 y quieren estar en 60.000. Pero O sea, de vivienda habitual, o sea, de residentes. Sí. o sea, de residencia. Claro, exacto, que luego encima Bastante, son sitios que tienen muchísima más gente porque muchos no están como residentes. Y que son poblaciones pequeñas, que 10.000 euros es un 20, o sea, 10.000 personas es 20% de 20%, crecimiento. por ejemplo, en Denia Muchísimo. sería algo más, porque no llega a 50. En términos porcentuales, sí. Claro, Es muchísimo. Claro, es muchísimo, pero está aprobado, o sea, es un plan que está aprobado y que, Yo estuve en Denia hace poco Sí. y yo no sé dónde metes 10.000 personas más ahí. Es verdad que hay mucho apartamento Pero es que en Denia, parado, pero vivienda residencial. Sí. En verano son 200.000 habitantes. 250 casi, es la población de menos de 50 que más se multiplica. Se multiplica Claro, por o sea, 5. que para meterlos hay. Claro. No me lo imagino, tengo que ir en verano. Fui hace poco, tengo que ir en verano porque había gente. Hace un mes había gente. Sí, En verano se puede caminar. Y este por el fin de paseo semana yo de estaba en Nave. Denia y hay Porque gente. prácticamente, o sea, todas las poblaciones de costa y sobre todo así las poblaciones como que más gente atrae y tal, mínimo se triplican. O sea, se duplican o se triplican. ¿eh? O sea, Increíble. Cualquiera. Bueno, ahí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, luego otra que me llamó mucho la atención, bueno, Baleares también, Baleares es como Valencia, o sea, como Comunidad Valenciana, un 19 también. Y eso, o Y sea, teniendo en Murcia. cuenta el problema de la vivienda que hay, Claro. en Baleares donde metes ese crecimiento de Ahí población. vamos, claro. Ahí vamos, no lo sé. Baleares, en Baleares lo veo muy complicado. O sea, igual han tenido en cuenta en función de los flujos migratorios o la demanda de ir, pero de la demanda a la realidad me parece Es complicado. verdad que en Baleares es un 19, ¿vale? También, pero son 234.000 personas en absoluto. En Valencia es 1 millón, clavado, 1.010.000 en Comunidad Valenciana. Por ejemplo, Murcia es un 17, a ver que le he perdido, aquí, un 17-27, son 270.000. Claro, la población es En mucho valor más. absoluto En valor es- absoluto, Madrid, y en valor absoluto lo que más tiene es Cataluña, es 1,2. me parece más difícil Pero Madrid meter- igual que Valencia. Me parece más difícil meter 40.000 personas en Baleares Sí, que meter, que meter, 160.000 en Valencia. claro. Porque en Este Valencia, terreno- o sea, la área metropolitana es enorme. O sea, hay decenas de Pero poblaciones. hay muy poco terreno a día de hoy, ¿eh? Lo que pasa que sí que es verdad que el terreno lo hay, a verlo lo hay, quiero decir, solo hay que Sí, cambiar sí, el se uso. desarrollan cambiar- planes, claro, exacto. Sí. No, o sea, para 160.000 personas no van a construir en los próximos años, pero que hay el espacio, creo que hay el espacio, pero en Es que Baleares... esto es 1 millón más todo el déficit que arrastramos. O sea, quiero decir, es que es brutal. No, pero es 1 millón más, 1 millón... Sí, 1 millón neto más. ¿Un millón en neto Valencia, más? sí, sí. Wow. En Comunidad Valenciana, 1 millón neto más a sumarle al problema que ya arrastras. 70.000 habitantes nuevos cada año. Estaba calculando 70.000 habitantes nuevos en Comunidad Valenciana. Que de esos 70,
vamos a tu cifra, vamos a un 60%, solo en Área Valencia metropolitana, y área claro, metropolitana. No, porque no toda Valencia va sí, a... sí, o sea, quiero decir, el interior de estamos Valencia hablando de tal, unos 40.000 habitantes 40.000 por al año. año. 40.000 al año en Valencia y área metropolitana. Tenemos que poner acelerador, ¿eh? Nos necesitan y no estamos yendo a la velocidad. 40.000 habitantes, bueno, si nos vamos a un núcleo familiar de tres miembros por No, esto unidad... es un poco por el... De 2, ¿no? 3 es un poco... De media, 3 me parece alto. Claro, Sí, ahora estarán 2,5. Vamos a... Sí, Sí, bueno, de pero- 40.000, pero bueno, lo que son 2,5 son 16.000 nuevos hogares que necesita Valencia cada año. No está mal, ¿eh? Bueno, eso en creación de nuevos hogares. Además de la gente que se independiza, lo que arrastras de déficit. O sea, que harán falta tenemos que 30.000 hogares acelerar. en Valencia. Quería traerlo un poco porque al final cuando un mercado sube tanto, la gente es, ostras, esto ya está en burbuja, tal, cual. Pues claro, todos estos datos te hacen ver lo contrario. Claro. No es que estamos en burbuja, es que queda mucha subida y queda mucho recorrido porque, claro, luego se irá dando y a lo mejor tiene algún altibajo y tal, obviamente, es probable, pues, sobre todo pues irá relacionado con el mercado laboral y demás, pero está complicada, quiero decir que va a seguir siendo una situación complicada y cuando una situación es complicada que los precios bajen, lo veo difícil, no sé qué magia puede haber. Al final... Claro. Digo que al final es como que ir un poco con lo que estaba hablando de Claro. la tendencia es inmuebles para alquiler tradicional porque es lo que más demanda va a haber. Sí, seguro que lo que más demanda va a haber es eso y al final ahora Ya la ponemos- hay. claro, como mucha gente pues eso salta por el tema regulatorio, por tal, pues oye, ahí está la oportunidad, en realidad, ahí es donde más oportunidad. Aquí es que todos, al final, el humano tenemos un sesgo, ¿no? Que nos acordamos, ¿no? Creo que no sé con quién era, pero hablábamos con vosotros de un cliente que tenemos, ¿no? Que lleva 2 años con nosotros y que no ha comprado porque le ofreces algo a 100 y lo quiere a 80 y cuando ya vale 120 lo quiere a 100 y cuando vale Siempre vale 140 lo vale a atrás. 120. Claro. Siempre se acuerda del precio de hace 6 meses, ¿no? Entonces, claro, el precio de hace 6 meses parece que en los últimos 3 años no ha vuelto y parece que no va a volver. Entonces, si hoy no inviertes por precio pero quieres invertir en algún momento, parece que dentro de 6 meses estará un poquito peor. No creo que mucho peor, pero estará un poquito peor que hoy. Entonces, si quieres invertir, pues mejor hoy que mañana. Claro. De hecho, yo me acuerdo en la primera tertulia que vine aquí, era un año más o menos, con Rafa comentábamos, ¿no? Dentro de un año no va a haber inmuebles en Valencia, ciudad, por menos de 200.000 euros. Y ya pasa. Yo a veces... Pusimos más periodo, como hablábamos de 2 o 3 O años. 2 a 3 años, sí, exacto. hablábamos de 2 o 3 años. Y con Rubén muchas veces vemos propiedades y demás y, ostras, un cuarto, Zonas que quinto seguimos sin mucho. ascensor en Benimaclet, pero Benimaclet alejados, ya al final de Benimaclet, lindando con Orriols, era un cuarto o un quinto sin ascensor para reformar, 200.000 euros. Es que no es que estemos en mínimo ese precio, sino es que qué unidades están además en mínimo ese precio. El tema es que se forma también como un suelo y como hay un suelo de alquiler, te compras eso, lo habilitas, lo alquilas. Que eso se va a alquilar en 850 euros como mínimo. O mínimo, claro. No sé, es que nosotros trabajamos producto un poquito Sí, más claro, calidad, pero- pero Exacto, seguro, no vamos a este producto porque pero te vas además al suelo es... de mercado y seguro sí. que Habrá vas a- alguien que no le importará porque será Claro. joven y hacer un quinto, si lo dejas chulo y es el alquiler más barato de Valencia de 850 euros de 2 o 3 habitaciones, pues te va a decir, oye, Claro. si tengo que subir escalones, pues subo escalones, pero me ahorro 300 euros todos los meses que al final, siempre lo comentamos, Pero ¿no? yo La lo gente haría. siempre puede vivir Claro. en algo un poquito peor, pero No. el dinero que tiene es el que Pero tiene. yo lo veo lo más sensato, quiero decir, cuando eres, por ejemplo, joven y estás empezando, lo veo lo más sensato. O bien comprarme un piso pequeño, que sea un estudio o de una mí, habitación para y- pagar letra y tal. Oye, ya veré, cuando necesito otra cosa, pues ya veo, lo alquilo, lo vendo, hago un lo que piso de tenga que paso, hacer. ¿no? Lo que dices, Exacto, un un piso piso de de paso. O Sí. me alquilo el piso más barato, o sea, un piso que esté bien, o sea, que tenga lo que tenga que tener, pero el piso más barato para ahorrar esa cantidad. Y al final también veo a lo mejor, en lugar de eso, me diría, pues la promoción de Massa Maghrey, ¿no? que lanzamos en la última tertulia. Eso sí, es perfecto. para empezar. Estás a nada de Valencia, encima bola nueva, y ¿cuánto es de diferencia respecto a una vivienda en Valencia de importe? No, de hecho, mira, viviendas más pequeñas que están vendiendo en Valencia están vendiendo más o menos al doble. Nosotros se están vendiendo en 125.000 y los estudios estos que hemos visto en 250.000. La zona es mejor, es Valencia, está claro.
pero es el Pero es que doble. Masamadrid Claro. no me disgusta. Son O sea, 125.000 Masamadrid es euros una zona más. también justo, una zona de nuevos edificios, que tiene metro, estás Claro. muy cerquita, también cerca de la playa. Claro, lo que yo pensaría es cuánto me condiciona en mi vida futura, ¿no? Claro, claro. El tomar esa decisión financiera, un poco ya, ¿vale? Y Está hay, claro. y hay que poder, que la hipoteca Claro, de 250.000 exacto. no es la de Exacto, 125.000. eso que puedas, pero cuánto Al me final lo todo condiciona. depende de cuánto tengo para invertir. Si tengo bastante capital, Claro. pues joder, voy a buscar Valencia. Claro. Si tengo un capital más limitado, poder tener con 60.000 euros de ahorro y no ahora mismo, más a Madrid, pues me lo pienso. Está guay. Claro, no está muy bien. Claro. Y traía una tercera cosa, así en modo de noticia también, que también hace para el tema del precio, ¿no? Y tal, un poco porque viene a colación, ¿no? Son cosas diferentes, pero viene, se unen, ¿no? Para el tema del precio y demanda y demás. Leía un artículo también en Idealista News que hablaba de España ha pasado de ser destino de sol y playa a convertirse en un país de lujo. ¿Vale? O sea, antes solo teníamos una zona de Madrid, una zona de Barcelona y Marbella y alguna zona de Costa del Sol y algo de Islas Baleares y tal. Claro, pero ahora se ha consolidado muchísimo, ¿no? El gran incremento de precios del sector, además de por los problemas que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Hogares nuevos creados, hogares construidos, ¿no? Versus demanda de alquiler. También se sostiene en muchas zonas por esta razón, ¿no? Porque destinos como Costa del Sol, pero ya no solo Marbella o incluso partes de estas ciudades, sino es que ya prácticamente toda la Costa del Sol es un destino de lujo. Estepona, Marbella, Málaga capital, o sea, muchas zonas que son de lujo, ¿no? Dentro de esto, Mallorca, Ibiza, ahora Menorca también, ¿no? O Barcelona, pues, obviamente, ¿no? Y luego nuevos destinos también como Costa Alicantina, ¿no? La Costa Alicantina se está convirtiendo en un sitio de todo lo que hablábamos de Javia, Denia, Calpe, Moraira, Altea, todos estos sitios. Benidorm, hablábamos de Benidorm. Exacto, Benidorm, la parte nueva, toda la parte nueva construida de Benidorm es todo de lujo, ¿no? Atrae un cliente estadounidense, chino, europeo, o sea, en Valencia y bueno, y Menorca, ¿no? Que destaca aquí como nuevas zonas, ¿no? Del lujo. Mercado de lujo. Claro, Valencia es verdad que tiene menos zonas, o sea, algunos va a algún barrio y demás, pero claro, Barcelona ya tiene mucho más trozos, Madrid ya tiene... ¿Y por qué creéis que pasa? Porque antes la gente no gastaba porque no existía este mercado de lujo en España. Venía un turista distinto antes, creo que porque no se ahora viene a vendía- sentarse, antes sí, venía de vacaciones no, solo. No se vendía... Como igual no ese se- tipo de Claro, turismo no se era- vendía igual bien. ¿no? Era sol y Ciudades, playa. ¿no? Se vendía como España, sol y playa. Ya, pero sol y playa, o sea, la gente lo sigue eligiendo por eso, pero ahora se Sí, gasta pero- medio millón de euros, o un millón Claro, de euros, pero- o 2 millones de euros. Ahora es la experiencia, es sol, playa, oferta gastronómica, servicios, al final como lo que hablábamos en el Flex Living, que tienes todo, pues Sí. ahora vienes a España, antes la oferta gastronómica era más limitada. Antes era como más el chiringuito y tal de playa Y- y tal. Y o ahora, el bar de menú, Claro, y- y ahora te vas a las zonas, ¿no? Y por ejemplo, en gastronomía es Quizá una quizá burrada, viene un ¿no? turista distinto, más sofisticado, Sí. un poquito más premium. Quizá O sea, que antes no o sea, venía porque le parecía sofisticado. muy pueblerino venir a España y ahora lo veo Claro. un poco más, oye, Sí. tengo el servicio y las calidades Quizá que tengo en mi este país, turista que a pero- lo mejor iría más a la costa, a la Côte Bleue, ¿no? Esta de Sí. Francia, ¿no? O a la zona de Florencia, o sea, de esta zona de Cinque Terre. Toscana, Cinque Terre, ¿no? Toda esta zona, sitios de más, por poco otra más de parte de clase. Europa, en el Mediterráneo, ¿no? Y tal. Y ahora ya no hay solo algunos piquitos en España, sino que hay como mucho más, ¿no? Incluso ciudades, ¿no? Como por ejemplo Madrid, que es de interior, ahí no vas a sol y playa, obviamente. O Barcelona sí que tiene playa, pero no vas a la No, playa. no, justo no, Quiero es- decir, es sí que es turismo verdad que la cultural. puedes disfrutar, pero vas a la ciudad, ¿no? O sea, disfrutas un entorno más urbanita. Yo creo o sea, que como más Valencia urbano. también. Valencia, Exacto. ciudad. Sí, porque Valencia de la playa está... O sea, quiero decir que si vienes a Valencia... Sí, pero que la playa, tienes playa, pero, Sí. Pero las playas no- más espectaculares que te vas a encontrar. Claro, Vienes a disfrutar de la gastronomía, Exacto, del turismo. oferta cultural también, Oferta, ¿no? exacto. Quiero decir que ahí pues hemos subido, ¿no? Como ha subido un poco el nivel, ¿no? Está bien porque subes a nivel del turista y gasta más también, ¿no? Ya que se compra la casa de medio millón de euros, luego va más a restaurantes, Pero gasta más también dinero. muchos vienen a residencia, ¿no? También yo creo que puede coincidir un poco, porque lo estaba pensando el otro día, con el tema del... Tercerización del Exacto, mundo. ¿qué? exacto, un poco de la jubilación, ¿no? De la jubilación Estos de los servicios. boomers. Al final, ahora aquí se está empezando a jubilar el baby boom, pero en el resto del mundo el baby boom fue antes. O sea, en todo Occidente se retrasó por la guerra civil.
Ok. pero allí, por la posguerra, ¿no? En el resto del mundo llegó nada más acabó la Segunda Guerra Mundial. Aquí se alargó mucho, ¿no? El tema de la posguerra y tal, y ese baby boom empezó después, ¿no? Más en los 60, tal, allí fue en los 50. Esa es una ola muy interesante, que, Claro. que Europa se está terciarizando, ¿no? O sea, está viendo que hay una nueva generación que además se ha enriquecido mucho porque ha pillado una subida de PIB y de sus países que han de crecimiento económico. Entonces, claro, cuando se jubilan tienen una situación económica buena, con activos pagados, Claro, es que aquí con hay mucho ahorro americano, generado. ¿no? Ahora, por ejemplo, hay mucho americano viniendo. Tú imagínate un americano con un patrimonio de 2-3 millones de dólares, que fácilmente, o sea, en activos, en diferentes assets, o sea, en diferentes activos. Y una pensión de... Sí, bueno, ellos es una pensión privada y tal, pero bueno, una pensión fuerte también. Claro, se vienen a un sitio como Valencia, que encima un activo súper bueno y en buena zona y tal, le puede costar 400, 500 mil euros y 100.000 euros. Y viven aquí, pero vamos, increíblemente bien, y sobre todo ellos valoran mucho la seguridad de aquí, ¿no? Que pues, con las ciudades de allí pues sí que tiene mucha diferencia. Sí, es algo que aquí valoramos poco porque quizá no hemos visto Claro. otra cosa, no hemos vivido mucho tiempo, pero la gente que viene de fuera lo valora mucho. Los latinos sobre Los todo. latinos lo valoran mucho, pero Claro. es que también la gente que viene de países más desarrollados. Sí, 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 sí. O sea, gente que viene de países más noreuropeos, incluso de Estados Unidos, valora mucho Estados Unidos, claro, oye, voy cambia por aquí mucho. tranquilo, sé que nadie va a tener armas relevantes, sé que a nadie se le va a ir la pinza y me va a generar un problema. Y eso es algo que no valoramos. No, claro, estás acostumbrado. O que no pensamos en No, ello todos porque, los días. no, exacto, porque estamos tan habituados que... Qué guay. Pues chicos, oye, un placer estar de vuelta, un placer volver a hablar tranquilamente. Y hasta aquí la tertulia de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.